noches, licenciada y compañeras. Nosotros somos el grupo B1 conformado por Ruth Cifuentes, Jocelyn Ávila, David Castillo, Josué Cantoral y su servidora Carmen Hernández. Vamos a hablarles acerca de la NIA 710, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta NIA contiene una agenda a la cual abordaremos con su introducción, que contiene el alcance, la naturaleza de la información comparativa y la fecha de entrada en vigor. También cuenta con 2 objetivos, 3 definiciones y 2 requerimientos, siendo estos los procedimientos de auditoría y el informe de auditoría. Dentro de su alcance nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa de una auditoría de estados financieros. Asimismo, si los estados financieros han sido auditados por un auditor predecesor, no fueron auditados y el consentimiento de los saldos de apertura que nos indica la NIA 510. Con relación a la naturaleza de la información comparativa, esta nos indica que tiene 2 enfoques, siendo estas las cifras correspondientes de periodos anteriores, en el cual se refiere a que la opinión va a ser del periodo actual, y el enfoque 2 va a ser con los estados financieros comparativos, en el cual el informe se va a referir a cada periodo que presenten los estados financieros. Gracias. Con respecto a la fecha de entrada en vigor, esta norma se aplicará a partir del 15 de diciembre del 2009. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa. También emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de las definiciones tenemos información comparativa, que son los importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las cifras correspondientes de periodos anteriores es la información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior, que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Por último, los estados financieros comparativos, que es la información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior, que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual, y a los que, si han sido auditados, el auditor hará referencia en su opinión. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición con respecto al requerimiento número 1, que trata de los procedimientos de auditoría, acá el auditor determinará si en los estados financieros se incluye la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. Para esto, el auditor debe evaluar si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior, o cuando proceda si ha sido reexpresada. Asimismo, también si las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual, o en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras se está realizando la auditoría del periodo actual, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios dependiendo de las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material. Y de acuerdo a los requerimientos de la NIA 580, el auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiera la opinión del auditor. El auditor también obtendrá una manifestación escrita específica en relación con cualquier reexpresión que se haya efectuado para corregir una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior que afecte a la información comparativa. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, corresponde al requerimiento número 2 en su parte A sobre el informe de auditoría, conteniendo las cifras correspondientes de periodos anteriores, los estados financieros del periodo anterior que fueron auditados por un auditor predecesor y los estados financieros del periodo anterior que no fueron auditados.
Para las cifras correspondientes a periodos anteriores, el auditor, en la opinión, no se referirá a dichas cifras, excepto cuando en el informe de auditoría del periodo anterior, cuando se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una denegación de opinión. Y la cuestión que dio lugar a la modificación de opinión aún no ha sido resuelta. En este caso, pues el auditor deberá expresar una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Para los estados financieros del periodo anterior que fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales y reglamentarias no prohíben al auditor a referirse en el informe de auditoría sobre dicho auditor predecesor. Si decide hacerlo, deberá redactar un párrafo sobre otras cuestiones indicando que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, si en este caso es una opinión modificada, deberá redactar las razones que llevaron a modificar dicha opinión y la fecha del informe. Para los estados financieros del periodo anterior que no fueron auditados, el auditor deberá de informar mediante un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría que las cifras correspondientes a los periodos anteriores no fueron auditadas. Esta declaración no exime al auditor de poder obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada de que los saldos de apertura correspondientes a la NIA 510 están libres de incorrecciones materiales para los estados financieros. Siguiendo con la exposición, con respecto al requerimiento número 2, trata sobre los estados financieros comparativos, estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor y estados financieros del periodo anterior no auditados. Dentro de los estados financieros comparativos, nos establece que la opinión del auditor debe referirse a cada periodo para el cual se presentan los estados financieros. Y adicional, el auditor debe revelar las razones de fondo para la diferencia de opinión en ese párrafo de otro asunto de acuerdo con la norma 706. Dentro de los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor, nos establece ciertas cuestiones que se deben mencionar, como que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las razones por las cuales se modificó la opinión, la fecha de ese dictamen y que el auditor deberá comunicar la representación errónea a nivel adecuado de la dirección. Dentro de los estados financieros del periodo anterior no auditados, se mencionan algunos aspectos también, como que el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados y que dicha declaración no eximine al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrección que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Muchas gracias. Para finalizar, hablaremos de las normas relacionadas con la NIA 710, siendo esta la NIA 210 en su párrafo 13 de auditorías recurrentes, la NIA 260 en su párrafo 13 de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, la NIA 510 en su párrafo 6 de saldos de apertura, la NIA 560 hechos posteriores al cierre en sus párrafos 14 y 17, la NIA 580 manifestaciones escritas en su párrafo 14 y la NIA 706 de párrafo de énfasis y otras cuestiones en su párrafo 8. Con esto finalizamos. Agradecemos su atención.